una tesis. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Acabamos de entrar al aire. Tengo el honor de que esté aquí conmigo un gran maestro de la Facultad de Derecho, el doctor Eduardo Luis Fejer. Tiene 51 años de dar clase en la Facultad de Derecho. Quiero decirles, no que se lo había dicho personalmente, pero le tengo una gran admiración porque es un gran jurista, es artista, es conductor en Radio UNAM, de un programa muy interesante, muy bonito. Después decir al público cómo se llama. Diálogo Jurídico. Diálogo Jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo. Qué bonito. Entonces, en Diálogo Jurídico él entrevista a varios maestros juristas destacados y de relevancia en nuestro país. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leti. Para mí es un gran honor. Un gusto. Tenerte Muchas gracias, aquí, muy amable. Gracias. porque pues te gusta la música, la poesía. ¿Qué nos puedes decir? La literatura, la investigación jurídica, la historia, la economía, la sociología, el derecho. Es un dechado de virtudes. Me gusta, no sé si lo he logrado, pero bueno, me gusta. Sí, es un dechado de virtudes aquí, mi querido maestro. Después de estar ensayando mucho, Eduardo Luis, ya estaba queriendo decir al revés. Sucede. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo inició tu atracción a estudiar la carrera de Derecho? Fuimos un grupo de alumnos y amigos que estuvimos en la Preparatoria Nacional en los años 57 y 58 y decidimos que de las carreras que había entonces, la más atractiva para nosotros era Derecho. Y entramos a la Facultad de Derecho en el año 59. Nos tocaron los grandes profesores, ¿no? Yo tuve el gusto de ser auxiliar del doctor Luis Recasensiches, un afamado maestro, filósofo, sociólogo, etcétera, etcétera. Y él me dirigió mi tesis. ¡Ay, qué bien! Y él presidió también mi examen de licenciatura en la facultad. Después la tesis me la publicó el Instituto de Investigaciones Sociales. Después hice varios libros sobre sobre el tema. ¿Qué escribiste? Educación y leyes antidiscriminatorias. Ah, muy bonito. Oye, pareciera ser... Parece actual. Actual. Sí, bueno. Pues que la discriminación es un problema casi inherente al hombre, ¿no? Siempre ha discriminado el hombre. No siempre ha habido tolerancia, ¿no? Desafortunadamente, y bueno, desde aquí, por ejemplo, en la época de la colonia, pues hubo una serie de castas. Claro. Y por esas divisiones pues, se soltó una serie de discriminaciones tremendas también. Y peleas, hubo también una república de indios, una república de negros. En Yucatán estaba lo de la casta divina, que era la gente blanca, digamos, que estaba en pelea con los mayas, ¿no? Que se cambiaban de lugar en Yucatán para que no los fueran a atacar los mayas, etc. Es inherente un poco al ser humano, y sobre todo los grupos pequeños, más pequeños, son luego muy señalados para ser discriminados. Porque el grupo pequeño es diferente al grupo grande. Sí, entonces es muy normal que haya esto, ¿no? Por ejemplo, fíjate, hay un libro de un autor polaco que lo emigró a Estados Unidos, de nombre Jerzy Kosinski, que en uno de sus libros, luego se suicidó él, porque estuvo en el campo de concentración con la familia. Pero decía que en Polonia había un juego de los niños polacos, estamos a principios del siglo XX, en el cual había una serie de cuervos vivos, y los niños encalaban, le ponían cal a uno de los cuervos, y todos los demás cuervos mataban al cuervo que tenía la cal, porque era diferente, ¿no? Eso pasa en todas las sociedades, ¿no? Todavía aquí, si tú vas a la villa, está la Basílica Nueva, sí, la Basílica Antigua, y después de la Basílica Antigua está la llamada Capilla de los Indios. Claro. Digo, es impresionante que haya habido una iglesita en donde solamente podían entrar los indios. Fíjate, por ejemplo, los purépechas, que les llaman mal
tarascos de Michoacán no querían entrar a las iglesias. Pues ellos tenían su propia religión, ¿no? Que era politeísta, como casi todo el mundo prehispánico, ¿no? En lo que es la República Mexicana. Todos los sacerdotes, que eran muy inteligentes, en una pared ponían un techo y al fondo ponían alguna Virgen de Guadalupe o de la Macarena o un Cristo, etcétera, ¿no? Y entonces daban la misa a veces en tiempos de aguas para que se fueran al techo y ya los arropara la iglesia. Y así empezaron a hacerse las iglesias en Michoacán. Qué antecedente histórico tan O sea que bonito. Era la forma, digamos, de acercarlos, evangelizarlos, porque no, que como no era su religión, pues no querían adorar a un símbolo de otra religión, costaba mucho trabajo. Lo mismo pasó con los indígenas, los incas tampoco querían aceptar la nueva religión, ¿no? Eran unas guerras terribles al respecto. Inclusive aquí en la Nueva España venía una especie como de decreto que le llamaban requerimiento, se llamaba el requerimiento de Palacios Rubios. Se presentaba el conquistador español en un pueblo de indígenas y les decía que tenían que aceptar al rey, la religión católica, tal, y en caso de que no, se les podía hacer una guerra justa, y la guerra justa era matar a los hombres y tomar a las mujeres y a los niños como esclavos. Oye, qué tremendo. Eso está, se llama el requerimiento de Palacios Rubios. Era una advertencia: si no te conviertes tú al cristianismo, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces está justificada una guerra de sangre contra ti porque no quieres aceptar ni al rey de España ni a la nueva religión. Una amenaza. Lo que pasa es que se lo leían en español a los indios que no hablaban español, o les leían el requerimiento en latín, que obviamente menos hablaban latín. Pues sí. Sí, yo me acuerdo que antes las misas eran en latín. Claro. Y eso te hace sentir mal, ¿no? En cuanto estar en un lugar en donde no estabas entendiendo lo que se estaba diciendo. Sí. Ya después por eso viene el gran cambio. Una transformación, fue en el siglo XX, ¿no? Sí, una transformación. Completa para que hubiera que la gente entendiera de qué se trata la misa, ¿no? Sí. Pero sí estaba reservada nada más a los sacerdotes, ¿no? Sí. Los sacerdotes siempre han hablado latín y los que están en rangos muy altos hablan latín y hebreo para tomar de las fuentes directas los preceptos y del judaísmo, ¿no? Sí. Entonces, este tema que estamos tocando ahorita yo creo que es muy interesante porque ahorita pues tenemos lo del racismo de Trump, que claro. También pues y en Europa también. Y en Europa, ¿verdad? Están resurgiendo los nacionalismos. Ahora, hay una discusión muy interesante sobre si la globalidad realmente despersonaliza la cultura de los pueblos o si los hace acercarse más. O sea, entre menos diferencias haya con los demás pueblos, los pueblos quieren conservar sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el pueblo mexicano pues no va a perder nunca sus tradiciones, pues son muy antiguas. Sí. Pues si tú vas a los pueblos anglosajones, pues muchos no tienen historia. Los Estados Unidos no tienen mucha historia tampoco. Entonces, los Estados Unidos es un crisol de nacionalidades. Entonces tú vas a encontrar en un despacho, por ejemplo, de abogados en Nueva York, el presidente es coreano del despacho, el ayudante de él es de la India, la abogada de asuntos penales migratorios es mexicana, la secretaria es guatemalteca, y lo único que los une nada más es el idioma. Sí. Pero cada uno de ellos se va a sus propias congregaciones, ¿no? Saliendo de ahí, el chino se va a su club de chinos, el coreano con los coreanos, el italiano con los italianos, así es, ¿no? Oye, pues sí, y tienes razón, qué bueno que estamos teniendo esta charla, porque en México sí tenemos raíces. Nosotros tuvimos verdaderos héroes, entonces ellos tienen nada más a Superman, a Batman y al Hombre Araña, ¿no? Sí, no, claro, sí. Que se puede hablar del tema, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, digamos, las películas de Walt Disney de los años 50, 70, pues tú realmente ibas a ver a los animalitos hablar, ¿no? Sí. Que Mickey Rooney, que Louie Mimi, que el Pato Donald y todo eso. Y ahorita los niños hablan con objetos,
hablan con máquinas, hablan con cibernética, hablan con los Transformers. Sí, sí, cierto. Entonces, los animalitos se humanizaron en tiempos de Walt Disney. Y ahorita los niños le hablan a objetos inanimados que la técnica les da el ánimo, ¿no? Y mueven ahí a Superman, como dices tú, y el Hombre Araña y todo. Son los héroes de los niños. Sí. Es decir, es una cultura de plástico. No es una cultura que tenga raíz tan fuertes como la mexicana, porque tú vas a cualquier parte de la República Mexicana, te encuentras arte por todos lados, belleza por todos lados, gente generosa y atenta por todos lados, Colores. comida maravillosa en Sí. todos lados. Cada estado de la República es diferente. Artesanía. Maravilloso. Fabuloso. Música, Música. todo. Sí. Costas preciosas, bosques, montañas, volcanes, desiertos, todo lo que quieras lo tiene la República Mexicana. Lo que tenemos que está mal administrada. Sí. Ese es el único problema. Históricamente mal administrada, ¿no? Pero estamos realmente en un paraíso. Yo le doy gracias a Dios de haber nacido en este país Todos, y ser mexicana, todos damos gracias a Dios en ese aspecto, por supuesto. ¿verdad? Porque es una cosa maravillosa Así nuestro es. país. Y bueno, y que, por ejemplo, en este caso, pues tú eres un ejemplo de un crisol de todo lo que te desarrollas. A mí me encanta, platícanos, pues, de la música, de la poesía. Bueno, quizá una cosa que les podría ser interesante al auditorio es que yo siempre me interesé desde muy chico en la vida de León Trotsky y del asesinato de León Trotsky, Oye, pues sí, que me fue gustaría que hablamos en de eso. 1940. Y bueno, dicen que tuvo unos amoríos ahí con Frida Kahlo, ¿no? Sí, hay que contextualizar un poco el tema, ¿no? Y la contextualización es la siguiente. Cuando son ejecutados los zares de Rusia Uh-huh. en la Revolución de Octubre de 1917, llega al poder Lenin, que dura unos cuantos años y muere relativamente joven, y quedan dos personajes. A ver quién se queda con el Partido Comunista y con el poder en Rusia. Uno era Trotsky y el otro era Stalin. Trotsky, que era el gran intelectual, escritor de libros, organizador del ejército soviético, etc. Y por el otro lado tienes a Stalin, que había estudiado en un seminario religioso y que era un tipo sumamente astuto y un gran político, ¿no? Y entonces el que anda en el poder es Stalin y persigue por todo el mundo a Trotsky. Y mediante una intersección del Partido Comunista Mexicano con Diego Rivera, y Diego Rivera, que tenía acceso al general Lázaro Cárdenas a fines de los años 30, le autorizan a Trotsky, que andaba navegando por todo el mundo con su esposa y le estaban matando a los hijos y demás, Sí. logra llegar a México en el año de 37 o 38. Vamos a un corte comercial y continuamos. Muchas gracias por estar aquí.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso con nuestro querido maestro, doctor, amigo. Ahora sí, Eduardo Luis. Eduardo Luis. Gracias. Cambia de nombre, imagínate. Estamos viendo esta interesante historia de Trotsky, que llega a México y nos ibas a hablar de los amigos que Sí, que total tuvo que, aquí. total que llega a México con su esposa, Natalia Sedova, y con su nieto, Esteban, y les asigna el gobierno mexicano una casa. Bueno, primero llegan a vivir a la casa de Frida Kahlo, y luego se pasan a una casa ahí en el mismo Coyoacán, una casa especial que tenía muros de acero, y porque hubo un atentado previo en mayo de 1940 que encabezó el pintor David Alfaro Siqueiros, porque era estalinista y odiaba a Trotsky. Y logró escaparse el pintor con su esposa, se disfrazaron de indígenas y se fueron a la sierra. Fíjate, no sabía ese Pero dato. después hablamos de los amoríos de Frida Kahlo con Trotsky. Pero pues Trotsky recibía a mucha gente del extranjero. La condición que le puso el general Cárdenas a Trotsky fue que pues no se metiera en la política mexicana, que si quería recibir gente la recibiera, y tenía guardias adentro y afuera de la casa. Entonces, pero Stalin lo quería matar a como diera lugar. Anduvo matándole a los hijos en Europa. Qué barbaridad. Y usó una cosa muy inteligente Stalin para poderlo matar. Usó el amor. ¿Cómo es esto? Porque una secretaria de Trotsky se fue de vacaciones a París, y ahí un galán que decía que era de belga la enamoró y le prometió matrimonio, no sé qué tanto. Y ella le decía, oye, pues yo soy la secretaria de Trotsky en México. Y le decía, no me hables de ese señor ni de nada, porque yo soy hombre de negocios, no me interesa nada. Pero yo quiero ir a México para casarme contigo. Ay. Entonces fue la forma en que, porque estaba muy restringida la entrada para ver a Trotsky, porque tenían otro atentado, ¿no? Lo querían matar. Uh-huh. Entonces le hablaba la secretaria de Trotsky a Trotsky, que se llama Silvia Aguiló. Silvia le hablaba mucho de su amigo, que se llamaba Jacques Monard, que era belga, que era periodista y quién sé qué tal. Pues lo queremos conocer, si te vas a casar con él. No, es que él no quiere. Él llegaba en su coche y la dejaba en la puerta de la casa de Coyoacán, y rezaba en la tarde a las 6 por ella, y
no quería, no quería y no quería. Y un día, que fue el 20 de agosto de 1940, llegó este señor con una gabardina y había un jefe de policía a la entrada que ya lo conocía porque un par de veces ya había entrado a saludar a Trotsky porque como decía que era periodista quería que le corrigiera sus artículos. Entonces, ¿qué se le ofrece? Pues vengo a ver al señor Trotsky que me va a corregir mi artículo. Y trae ya una gabardina y le dice el jefe de la policía de Pío Salazar, le dice, oiga, señor Monard, pues en México no llueve ya en agosto mucho, ¿por qué trae usted impermeable? ¿Qué pesimista es usted? Dice, no, en México uno nunca sabe. Lo que pasa es que en la gabardina traía un piolet. El piolet es un instrumento para escalar, es como un marro de puntas con un mango de madera y traía una pistola. Todo lo recibe Trotsky, empiezan a platicar, se da la vuelta atrás del ex Monard, saca el piolet y se lo clava en el cerebro. Y en ese momento da un grito Trotsky, voltea y casi le arranca un dedo. Y no contaba el asesino con que Trotsky tenía en su escritorio un timbre. Entonces, con el impulso del golpe, le pegó al timbre, que era de emergencia, y se presentaron todos los cuaruras ahí de la época. Empezaron a golpear para matar a Jacques Monard. Y Trotsky decía, así medio dormido, ¿no? Pues estaba con el piolet. No lo mate, quiero saber quién lo mandó, quién lo mandó y quién lo mandó. Al día siguiente muere Trotsky en la Cruz Verde. Y el señor, durante 2 años, el que lo mató, lo interrogaron todos los policías y no sabían quién era. Qué barbaridad. Por 2 años. Le pegaban, no hablaba. ¿Cómo te llamas? Jacques Monard. ¿Qué eres? Belga. ¿Qué más? Es todo. Y vácate. ¿Te imaginas si todavía dicen que actualmente la tortura existe? En la época, hasta los 1940, le daban una serie de cosas para hacerlo hablar y nunca habló. Y él mismo fue muy cruel, ¿no? Bueno, con lo que mata por supuesto. Trotsky, ¿no? Sí, pero unos años después, el doctor Quiroz Cuarón, que era profesor criminólogo de la facultad, parece que entró con una grabadora a ver si hablaba algo. Y lo agarró distraído a Jacques Monard y le dijo, hola, buenos días. Y el otro contestó, buenos días. Y esa cinta la mandaron al FBI a Estados Unidos. Y dijeron, este no es belga, este es catalán. Y los gringos dijeron, no, este se llama Ramón Mercader del Río y es hijo de una comunista. Ay, le dan 20 años de cárcel y el juez que le da los 20 años fue el papá del doctor Raúl Carranca y Rivas. Uy, qué chiquito. Que se llama Raúl Carranca y Trujillo. Y Trujillo. Y bueno, Quiroz Cuarón es un célebre maestro en la facultad, criminalista de primera, que era tanto su amor, como digo, es que se nos despierta el amor hacia a la academia, que muere dando clases, ¿no? Sí, cómo no. Pero déjame decirte por qué toda esta plática con relación a este tema, habiendo tantos temas. No, pero aquí está muy interesante. No, pero es que además yo soy protagonista de uno de los temas. Ah, caray. Es el asunto. No sabía. Entonces, cuando entré yo a la facultad tenía 18 años de edad y yo ya había leído toda la historia de Trotsky, de Stalin, de Jacques Monard, que se llamaba Ramón Mercader y demás. Yo sabía que estaba detenido en la recientemente inaugurada cárcel de Santa Marta, Catitla. Entonces, llegando a la facultad, yo hablé por teléfono con el director de la cárcel, que era un general, y le dije que había un grupo de alumnos que queríamos conocer la cárcel. Dijo, sí, vengan tal día, vénganse muy temprano. Imagínate, de los años fines de los años 50, de la Facultad de Derecho de Santa Marta, Catitla, pues era casi camino vecinal, ¿no? Lejísimos. Y horas, ¿no? Y llegamos ahí como a las 6:30 o 7 de la mañana, y nos recibió el general, y ¿quién es el joven Fejer que pidió la cita? Soy yo. Dice, pues vamos a iniciar el recorrido y los vamos a invitar a desayunar. Éramos como 8 muchachos. El recorrido de la nueva prisión modelo, ¿no? Que sustituía a la de Lecumberri, donde estuvo un tiempo también Jacques Monard, Ramón Mercader del Río. Y le dije, no, señor general,
a mí no me interesa, así le dije, fíjate nomás, ¿Sí? no me interesa conocer la cárcel. No, pues usted es el que hizo la cita, que se enoja el general. Y todos, ¿a qué vienen? Le digo, pues ellos sí, pero yo quiero conocer al que mató a Trotsky. No, eso no se puede. No recibe a nadie. Le digo, mire, le pido un favor. Voy a hacer una tarjeta que diga, soy estudiante de Derecho, soy fulano de tal. Quiero tener el gusto de conocerlo y no le voy a preguntar el motivo por qué está usted aquí. Y que me recibe el asesino de Trotsky. ¡Ay, qué bien! En su celda. Ay, qué Estuve 5 experiencia. horas con él. Fabulosa. Desayuné con él en la celda. Era el jefe del mantenimiento del penal. Andaba con bata blanca, suelto ahí. Sí, pues les dan Lentes de oro, plumas de oro, de las Schiffer de aquella época. Hicimos una muy buena relación, porque además nunca le pregunté el motivo que yo sabía por el que estaba, por supuesto, Claro. toda la opinión pública. Pero eso fue lo que le gustó, y que yo le mandara la tarjeta, y me aceptó. Y entonces el interrogado fui yo todo ese tiempo. Sí, ¿qué le preguntaste? No, Platícanos. el interrogado fui yo, no, yo no Ah, le ¿no? pregunté, no, yo no pude. No, pues que por qué mis apellidos extranjeros, que si yo había nacido en el extranjero, si yo había nacido en México, y que por qué he estudiado yo Derecho, y además lo ayudé a poner focos y a cambiar balastras y no sé qué tantas cosas ahí en el... Dice, ¿sabes algo de electricidad? Le digo, sí, le digo, yo estuve en la secundaria 1 y ahí nos enseñaron electricidad, y estuve en taller de electricidad, o sea, conocía yo algo. Así que estuve de ayudante 5 años del asesino de Trotsky. Oye, qué Así interesante. que ese es el comentario. No, pues muy interesante, una experiencia fabulosa, ¿no? Sí, porque me interesó desde chico el tema, ¿no? Sobre todo porque la personalidad del asesino siempre fue un misterio. Y por más que lo torturaban, nunca decía quién era. Tuvieron que ser los americanos los que dieran la información. Pero bueno, ¿de qué te platicaba? ¿De cosas triviales únicamente? Totalmente, sí, que ella iba a salir, que se iba a regresar a Rusia, que tenía una esposa mexicana, que tenía fíjate. 2 hijas, la esposa mexicana. Yo sabía que se llamaba Roquelia Mendoza. Y bien, digo, pues, ¿qué puede platicar un chavo de 17, 18 años con un señor de este tipo? Pero a mí me interesó, y como no fui en un plan morboso realmente, pues me aceptó, ¿no? Debo decirte que, y también a nuestro amable auditorio, que años después yo fui a una librería de viejo, a mí me gustan los libros antiguos, ¿no? Y me encontré con un libro, no sé si esté editado nuevamente o no, que se llama Mi hermano Ramón Mercader del Río. Ay, fíjate. Y es un libro escrito por Luis Mercader del Río. La familia Mercader era muy curiosa. El papá era un industrial que tenía fábricas catalán, Epido Mercader, que se casó con una señora con la que tenía una desastrosa relación, de la que tuvieron 3 hijos. La señora era totalmente comunista y era amante del jefe del servicio secreto durante la guerra española, ruso, en España. Cuando se ocurrió el asesinato de Trotsky, ellos pensaban que como no se oía nada con el pioletazo, no había pistola ni nada, que el asesino de Trotsky lo mata y se sale, y allá afuera lo estaba esperando a 2 cuadras un coche con la mamá del asesino y el general Eitington, que era el jefe del servicio secreto en la guerra española, para llevarlos a Veracruz, a un submarino ruso, y llevárselo de regreso a Rusia una vez habiendo matado a Trotsky. Fíjate. Pero lo pescaron por el timbre Pues sí. que tocó. No sé, Entonces ya se hizo un juicio tremendo y un escándalo internacional con la muerte de... Pero el libro del hermano, que es Luis Mercader del Río, habla de la historia de la familia. Tenían un hermano que murió en la Guerra Civil Española, y habla el hermano Luis Mercader, habla de Ramón, y dice que a Ramón no murió de muerte natural, murió en Cuba, donde estaba ahí como inspector de las cárceles cubanas, años después de que ocurrió todo esto, y que estuvo en Moscú y regresó y demás, sino que lo consideraron los stalinistas héroe de la Unión Soviética. Entonces recibió a Stalin y lo atendieron y como rey.
tenían un departamento y un coche con chofer y demás. Y le regalaron un reloj de oro muy bonito. Y a partir de eso tuvo cáncer en los huesos. Según el libro de Luis Mercader, el reloj tenía una cosa que le infiltraba a los huesos alguna sustancia radiactiva. O como sabía demasiado, por eso lo eliminaron. Ay, qué interesante. Ahora vamos a pasar, si nos permite Leti. No, pero esta es tu casa, está fabulosa. Vamos a pasar a los amoríos de Trotsky con Frida Kahlo. Con Frida Kahlo. Sí, desde que se conocieron en la propia casa de Frida Kahlo, a Trotsky le gustaba Cristina, la hermana de Frida, y le gustaba Frida. Y empezaron a tener un fuerte romance entre ellos. Se veían en lugares, en hoteles, etcétera. Y obviamente la esposa se dio cuenta, la esposa del señor Trotsky, ¿no? Y algunas veces lo abandonaba y se iba a salir del país o se iba a otra casa a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era muy notorio. Se iba Trotsky con su chofer y sus guardaespaldas, y con Frida Kahlo, lo iban a conocer el estado de Hidalgo, el estado de México, el estado de Michoacán. Sí, pretextos. Enseñarle el país, pero era para estar siempre juntos ellos, ¿no? Y luego acabaron un poquito peleados, ¿no? Ya sabes tú que Diego Rivera se divorció de ella y luego se volvieron a casar y tenían una relación muy explosiva. Frida Kahlo, que además tuvo muchos años enferma porque iba en un transporte público y chocó ese transporte y la atravesó a una barrera de una varilla de fierro, y entonces siempre andaba con corsés de yeso y la atendían en Estados Unidos y la operaban y todo lo demás. Pero sí han tenido sus novios ella. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con esta plática tan interesantísima de Frida Kahlo y Trotsky. Los amores de Frida Kahlo y Trotsky. Sí, es una realidad. Ahorita hay un libro muy interesante de un señor de Constance que se llama Los amantes de Coyoacán, y trata con novelado, pero con muchos datos históricos, cómo se fue dando esa relación, ¿no? Que es una relación muy interesante de un jefe que fue del ejército soviético y un gran ideólogo de la Revolución Rusa, pues con una pintora mexicana, ¿no? Que por cierto, Frida Kahlo, el papá era húngaro. Ah, sí, por el apellido. El apellido es húngaro. Húngaro. Sí, creo que estaba casado el señor con una señora me parece que era veracruzana la mamá, por eso el tipo tan mexicano. Salió tipo más mexicano que europeo Frida, ¿no? Sí. Pero con un gran talento, ¿eh? Muy inteligente. Pero era tremenda. Además, le gustaba mucho el tequila y la pachanga, y vivió muy intensamente, muy pocos años. Murió como a los 50 años, más o menos, ¿no? Joven. Sí, murió en el año 54, haber nacido en 1900, más o menos, ¿no? ¿Cómo cuántos años duraría su relación con Diego? Con Diego. Toda la vida a partir de los 17 años. Ellos se conocieron cuando él estaba pintando los murales en la Secretaría de Educación Pública. Ella era un escolar que tenía 14 años. Entonces, con su vestido así, su uniforme azul, y se deleitaba viendo pintar a Diego Rivera. Y él le decía, ay, qué bonita estás, y ella le gritaba, viejo panzón, feo, y le gritaba y no insultaba, y al día siguiente iba a verlo, y así se enamoraron. Y después ya tuvieron relaciones teniendo ya 17 años, 17 años, ¿no? En contra de la voluntad del papá de Frida, por supuesto, ¿no? Y Diego, pues era una persona que tenía muchas mujeres, pero quiero decir también que tuve relación yo con Diego Rivera. Voy a platicar por qué. Estando yo en la secundaria, nos mandaron a un grupo de niños de 12 o 13 años a interpretar los murales de Diego Rivera que están en el Palacio Nacional. Y obviamente yo no les entendí nada. Y había un señor ahí que trabaja, porque el Palacio Nacional se divide en la Secretaría de Hacienda y lo que es el Palacio Nacional, ¿no? Están las dos instituciones dentro. Y había un señor ahí que con un uniforme, señor mayor con un uniforme verde, que era de los guardias, digamos, de la Secretaría de Hacienda, para cuidar los murales y todo esto, ¿no? Le dije, oiga, señor, yo quisiera ver quién pintó esto. Yo tenía 12, 13 años. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Porque pues no le entendemos. A estos monigotes, así le dije. No, dice, el pintor es muy agradable, dice, es el señor Diego Rivera y vive en la calle de Altavista, que está en San Ángel. Tomen tal camión, tomen tal tranvía y vayan a verlo. Y yo me acabé haciendo amigo de Diego Rivera. Ay, qué fabuloso. Tenía 12 o 13 años. Lo vi pintar. Me citó varias veces a su casa. Iba una cantidad de americanas ahí a saludarlo y extranjeras y todo. Iban vendedores de
ídolos prehispánicos que compraba, porque después hizo el Anahuacalli, ¿no? Que es el museo de cosa prehispánica. Y yo lo conocí en 55, acababa de morir el año anterior Frida Kahlo, y tuve una buena relación con él. Tan así que tengo varios libros dedicados a mi nombre por Diego Rivera y fechados en el año de 55. Tenía mucha personalidad. Él medía más o menos, yo calculo que 1,90, 1,95. Era muy fuerte, muy grande, con una cara, con facciones muy duras. Le decían la rana o el sapo. Tenía unas ojeras muy grandes, ¿no? Pero algo le daba a las mujeres porque las cautivaba a todas, ¿eh? Era realmente una cantidad de mujeres. Anduvo hasta con artistas de Hollywood y todo. Anduvo con Paulette Goddard y gente así de ese nivel que eran artistas de Chaplin, ¿no? Pues pintó a Silvia Pinal, a María Félix. Sí, sí. Y pasando, digamos, del ámbito pictórico, mientras platicábamos, amigos, aquí del auditorio, de Leti Rojas, a quien le agradezco la invitación. Yo también le pasamos agradezco. al tema de los escritores. Tuve una gran amistad con Carlos Monsiváis. Le hice yo varios comentarios a sus libros. Él me hizo algunos prólogos a libros míos también. Una gran relación. Lo visitábamos ahí en la calle de San Simón. En algunas ocasiones me acompañó Raúl Romero Escutia, que es mi asistente de producción en Radio UNAM, que está ahorita aquí en la antesala de estas cámaras y a quien saludamos. Gracias por acompañarnos. Y que también se hizo amigo de Monsiváis, y se hizo amigo de los gatos de Monsiváis, que tenían como 14 gatos o 16 gatos, ¿no? ¿Oh, poco? Sí, claro. Y pues una relación muy cordial, porque para mí, de las gentes que he conocido, yo creo que Monsiváis, junto con Octavio Paz, a quien también traté, son las gentes más cultas que yo he conocido, ¿no? No, pues allí. Totalmente. Todos unos personajes. Tanto Monsiváis como Octavio Paz. Y luego hay una anécdota también interesante con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, cuando era conocido, vino con su esposa a dar una conferencia al University Club sobre uno de sus libros. Hubo mucha gente y demás, y me presentó con él el que era el cronista de la Zona Rosa, Luis Guillermo Piazza, otro escritor argentino que vivía en México, muy agradable, muy inteligente, muy buena persona. Cuando terminó la conferencia, que ya no había nadie, nos quedamos, el señor Piazza y yo, en la entrada del University Club, y salió Vargas Llosa, y platiqué con él y con su esposa. No era famoso, y me dice: oye, Eduardo, tenemos 2 horas libres, ¿qué nos recomiendas por aquí cerca, a pie, conocer? Le digo: bueno, pues está en la Zona Rosa. Pues cuéntame de esa zona. No, vamos caminando y les platico. Y estaba recientemente inaugurado el metro. Y el metro, cuando se inauguró, de Insurgentes, no es lo que es ahora, no había tanta gente. Tenía restaurancitos, un restaurante italiano, que uno francés, uno mexicano, había mariachis, había orquesta de cámara, empezaba el metro, ¿no? Sí. Era la novedad. Entonces, pero el ambiente era eléctrico, yo así lo describiría, ¿no? ¿Cómo eléctrico? Sí, había muy buena vibra, la buena música y la gente y todo, ¿no? Íbamos bajando las escaleras, Vargas Llosa, su esposa y el de la voz. Oh, qué padre. Y abre así los brazos en las escaleras Vargas Llosa y dice: Eduardo, ¿qué es esto? Captó el ambiente también eléctrico, ¿no? Pues sí. Y iba subiendo en sentido contrario un borrachito. Y cuando hizo la exclamación Vargas Llosa: Eduardo, ¿qué es esto? El borracho le contestó: esto es la boca del infierno. Que le dio título a uno de mis últimos libros, que se llama La boca del infierno. Que tiene que ver con la anécdota de Vargas Llosa. Oye, pues es que qué experiencias tan increíbles has tenido en tu vida. Los personajes tan importantes. Hay una muy simpática que platico también, que es que yo estuve con un amigo más o menos como un mes conociendo España en coche. Y la
el último día antes de regresar a México, en Madrid, nos fuimos a tomar una copa a una zona muy bonita de Madrid, donde había una especie de Sambors, ahí la llamaban la drugstore, la drugstore, ¿no? Sí, la drugstore. Y estábamos platicando muy tranquilos, mi amigo y yo. O sea, al día siguiente tomamos el avión de regreso a México después de haber estado estupendamente viajando un mes por coche en toda España. Ay, qué bonito. Sí. Y de repente se oyen silbidos, patrullas, alboroto, y entran agentes secretos y agentes civiles. Estoy hablando de los tiempos de Franco. Uh-huh. Y empiezan a pedirle a todo el mundo, los que estábamos sentados tomando el café o la copa, y los que estaban parados, los que estaban en la calle, es un lugar de mucho movimiento, las identificaciones. Y como buenos mexicanos, pues nos traíamos identificaciones. No existía ni el IFE. Sí, pues y sí. los pasaportes muy bien en el hotel. Pues sí. Y entonces me pregunta a mí uno de los policías, a ver, su identificación, no traigo, su amigo no traigo, órale, vámonos a la delegación de policía. Nos suben a un automóvil Mercedes-Benz muy elegante de la época y nos llevan con rumbo desconocido, por indocumentados. ¡Ay, Dios! Llegamos a nuestro destino y mi amigo que queda conmigo le da un ataque de risa en el coche, que se enojan los policías y lo regañan. Llegamos y ya me someto a la había un juez, era ya en la madrugada, un juez. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? Tal, tal. Y el otro también por otro lado. En eso tengo ganas de una necesidad fisiológica. Pues sí. Y le digo, ¿el juez me permite ir al baño? Dice, aquí no se baña nadie en la madrugada. No, al baño. ¿Hacer qué o qué? ¿Se va a bañar? No. Necesidad fisiológica. Pipí. Ah, dice. Más claro. Al servicio. Llévenselo, guardias. Y dos chavos vestidos con fusil me van escoltando al baño, que es incomodísimo. Claro. Y mientras estaba yo en el baño, le dice uno al otro, oye, ¿este es mexicano? Sí. Oye, dice, ¿se sabrá alguna canción de Agustín Lara? Y le digo, yo sí, ¿cuál? ¿Te sabes Granada? Y en el baño les canté Granada a las 3 de la mañana. Después, pues ya nos dejaron en libertad porque les dijimos dónde estaba nuestro pasaporte, hablaron al hotel, checaron que éramos mexicanos. ¿Por qué fue esto? Porque al día siguiente llegaba el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, a ver a Franco, al dictador. Entonces estaban haciendo como racias para llevarse a la gente por si quieren hacer algún atentado. Entonces nos agarraron de extranjeros, nos llevaron de indocumentados. No acaba ahí el asunto. No había relaciones con México. No podemos hablar en ninguna embajada. No podemos hacer nada. Más que identificarnos como mexicanos con los pasaportes, cosa que hicimos. Así que la madrugada tomamos un taxi, nos fuimos al hotel y haz de cuenta que nuestro avión salía a las 3 de la tarde, ya estábamos a las 6 de la mañana en el aeropuerto ya para largarnos y nos vayan a detener Sí. estos otra vez. Pasan 2 años y yo, quien tuve el gusto de colaborar a nivel honorario, culturalmente, con el expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés, que fue presidente de México de 1946 a 52. Un día me llaman de su parte para decirme, Eduardo, el expresidente Miguel Alemán quiere que usted lo acompañe a ver al rey de España, porque lo vamos a ser miembro del Instituto Mexicano de Cultura. Qué fabuloso, caray. Entonces, pues le dije que sí. Nos fuimos con el expresidente alemán, 6 personas, a Madrid. Fuimos invitados por el rey de España. Nos alojaron en un muy lujoso hotel. Nos dieron coches oficiales, sin tener relaciones México con España, todavía no. Eso vino hasta con López Portillo. Y entonces nos pasaron a un salón en el Palacio de la Zarzuela a platicar con el rey. ¡Ay, qué fabuloso! Oye, ya estoy lamentando que ya se nos acabó el tiempo. Espero pues, hacer una segunda parte. ¿Cómo no? Y partimos del Palacio de la Zarzuela. Con mucho gusto. A mí se me ha hecho pequeñito el programa, ¿eh? Finalmente le di la mano al rey
Y me acordé, dije, hace dos años estaba yo en una delegación de policía y ahora estoy saludando al rey de España. Las paradojas de la vida. Sí. Por eso es la anécdota. Oh, no, increíble. Entonces, bueno, pues ya quedamos para otro próximo programa. Tuvimos el gusto, Muchas gracias. el honor y el placer de disfrutar tu presencia. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Eduardo Luis Fejer y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.